23:56, a lo que es lo mismo en 4 minutos, llegamos a las 12 de la noche, a la medianoche de este lunes santo, y nos vamos a ir en directo, estamos en directo, retransmitiéndoles la Semana Santa, y nos vamos a ir en directo hasta Zamora en unos instantes, en unos minutos, para una de las procesiones más bonitas, más importantes de la Semana Santa zamorana. Pero antes tenemos que hacer resumen de algunas otras que han sucedido en estas últimas horas en Castilla y León también. También en Zamora, además, por supuesto. Nos vamos al Domingo de Ramos por la tarde, porque allí se celebraba también una procesión preciosa como es Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Los protagonistas, por supuesto, los niños, como no podía de ser de otra manera. Cientos de niños y niñas con palmas, ramas de olivo y también ramas de laurel. Preciosa esta procesión y yo creo que... Vale, nos vamos y lo vemos, vamos y lo vemos. Venga. La Real Cofradía de Jesús en su entrada triunfal es la protagonista del Domingo de Ramos. Pasada las 5 de la tarde comienza la bendición de las palmas, una tarea que ha recaído este año en el capellán de la Cofradía, Florentino Pérez. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la Noche Santa de la Pascua, nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de Jesucristo, misterios que empezaron con la solemne entrada de Jesús en Jerusalén. Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de salir el desfile, toca ultimar los preparativos. Los papás y mamás se encargan de que los niños y las niñas vistan las túnicas, que no falte ningún detalle. Ellos son los protagonistas. Al son de los tambores se anuncia el inicio de la procesión dedicada a los niños. Ellos son los protagonistas del desfile. Dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos, decía Jesús. Y aquí están, en su entrada triunfal a Jerusalén. Vestidos de domingo, porque el refrán de esta tierra también dice que en el Domingo de Ramos el que no estrena nada se queda sin pies y sin manos.
Las palmas dan un tono dorado a esta procesión. También hay quien porta ramas de olivo y laurel. Aunque el colorido lo aportan sin duda los más pequeños con vestidos a estrenar. Esta es la estampa que ofrece el Domingo de Ramos en Zamora, donde se recuerda que antes de la muerte y la resurrección, Jesús entró jubiloso en Jerusalén. Entre los cientos de niños marcan el paso los hermanos de la borriquita. En total la integran 150 cofrades, organizadores de la procesión, que se ocultan bajo caperuz y túnica de raso blanco con botonadura, faja y capa de color púrpura. Algunos niños de hebreos van ataviados con túnicas de raso blanco con turbantes y fajas, azules las niñas y de color púrpura los niños. ¡Vamos, chicos! Mateo, métete en la fila, venga, chicos. Venga, a la fila, vamos. Vamos. Los hijos de Faina, ¿verdad?
La Real Cofradía de Jesús, en su entrada triunfal en Jerusalén, popularmente conocida como la Borriquita, nace oficialmente el día 15 de octubre de 1948. Aunque hay que hablar de refundación, y uno de sus impulsores fue Dionisio Alba Marcos, recientemente se ha dicho que la procesión puede remontar sus orígenes hasta la segunda mitad del siglo XIII. Época en la que el obispo y el cabildo catedralicio celebraban por la mañana una procesión litúrgica y una especie de auto sacramental junto a la puerta del mercado e inmediaciones del castillo. En dicho día era libre la entrada y la salida por la puerta del mercadillo, según lo prueba una sentencia dada por el infante Sancho IV en el año 1279 para poder asistir a la procesión que se iniciaba en la iglesia de San Marcos y en la que los monaguillos cantaban el Laus Deus. Presumiblemente en el siglo XVI, ligada al convento de San Francisco, surge la procesión del Ecce-Homo y posteriormente la venerable Orden Tercera Franciscana asumió la procesión, que se cree que a principios del siglo XIX fue sustituida por otra en recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén, teniéndola a su cuidado hasta el año 1948. En esta procesión desfilaba un modesto grupo que representaba el momento en que Jesús, montado en un burro, entraba en su ciudad santa. Una procesión en la que podrían participar todos los niños que lo desearan sin ninguna limitación. En la edición impresa de los primeros estatutos de la cofradía actual figura un historial que refleja perfectamente su nacimiento, sus fundadores, la elección de la primera junta directiva, la aprobación de los estatutos y hasta la razón del nombre adoptado. La primera procesión de esta hermandad se realizó en el año 1949 y desfiló el antiguo paso. Inmediatamente se pusieron en contacto los directivos de la cofradía con Florentino Trapero para encargarle el sensacional grupo escultórico que sigue desfilando así con su mesa procesional. El grupo, popularmente conocido como la Borriquita, fue realizado de pino de Soria por el escultor segoviano Florentino Trapero. Supuso un coste de 100.000 pesetas donadas por Carlos Pinilla Turiño. Cuando murió, como homenaje, se llevó hasta el convento de las Claras, donde está enterrado. Representa a Jesús montado a lomos de una borrica y rodeado por el gentío que le sigue y le aclama, un paso que siempre ha sido portado a ruedas. Fue bendecido en 1950 y desfiló por primera vez el 2 de abril de ese mismo año y desde entonces sale cada domingo de Ramos.
Se guardaba en el Tránsito, en la Concepción, pero se cayó la techumbre y se quedó casi a la intemperie, hasta que se construyó el Museo de Semana Santa en septiembre de 1964. Teníamos ese resumen de la procesión de la Borriquita en Zamora en esa tarde del domingo de Ramos. Y también nos iremos a Zamora de nuevo en breve, ¿verdad, Miguel? Ahora mismo, no sé si podemos ver ya imágenes, ahí tenemos los preparativos de la procesión de la Hermandad de la Buena Muerte, que se la vamos a ofrecer en directo en cuanto tengamos, no señal, sino tengamos noticias de que la procesión va a dar comienzo. Porque antes, además, tenemos que acercarnos en esta ocasión hasta Salamanca para contarles otra de las procesiones que han acontecido en las últimas horas. Hablamos de la procesión de Jesús del Perdón, con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón, y la verdad que tiene dos pasos, el Santísimo Cristo del Perdón y también el Camino del Calvario o el Vía Crucis. Es una procesión muy curiosa porque todos conocemos esa leyenda, que no es leyenda, que es realidad, de la liberación de presos con motivo de la Semana Santa y que a través de la penitencia pues sirva también para purgar esos pecados, en algún caso también delito, que hayan cometido. Una tradición que desciende de tiempos de Carlos III. Bueno, pues se sigue todavía manteniendo con alguna que otra curiosidad torno a esta procesión del perdón de Salamanca. Exactamente, ¿no? sí, porque algunos de esos presos liberados, bueno, pues han actuado de maneras muy diferentes. Los hay, Miguel, que por ejemplo, pues se han hecho incluso, han ingresado en la hermandad como agradecimiento. Se han hecho cofrades. Se han hecho cofrades, han ingresado en la hermandad, bueno, pues como agradecimiento a esa liberación. Pero es que hay otros que han delinquido en las pocas horas de terminar la procesión, e incluso alguno en el año 1993 que robó a los propios cofrades una vez que terminó la procesión. Bueno, curiosidades. Indultan y después, en fin. Curiosidades que tenemos también. En torno a esta procesión del perdón que les vamos a ofrecer a continuación. Convento de las Madres Bernardas, de las Reverendas Madres Bernardas, mantiene ese nombre, aunque desgraciadamente ese convento desde el año pasado ya no está habitado por las comunidades religiosas que durante más de medio siglo han custodiado a esa imagen del Cristo del Perdón de Bernardo Pérez de Ramos. Esta es la llegada de la agrupación musical de La Estrella, que va a acompañar en su discurrir por las calles de la ciudad, por las calles del barrio de Prosperidad, en este caso a esta que podemos decir, saludamos a Rafa López, nuestro experto de arte de cabecera, que nos va a ilustrar mientras llega la banda de cornetas y tambores de la Salud, que va a acompañar ese paso de Camino del Calvario, el que va a abrir procesión. Decía Rafa, vamos a asistir a una procesión con muchas particularidades, una procesión que, bueno, lucha por mantener esos sellos y que podríamos sintetizar con dos palabras. Una de las procesiones de barrio que tenemos en Salamanca, en primer lugar, y en segundo, quizá la más penitencial de las procesiones que tenemos. Pues es una procesión igual que alguna otra que sale, digamos, bastante lejos de la Plaza Mayor y que no pasa por allí, aunque últimamente las cofradías, pues muchas de ellas están, digamos, ausentándose de la entrada en la plaza. Y bueno, pues esta es una cofradía que, como estaba muy cerca de la cárcel en sí, pues su intención era, entre otras, la de liberar un preso. Y entonces, bueno, pues debido a eso, a pesar de que la cárcel se trasladó y ahora pues es el Museo de Arte Contemporáneo de aquí de la ciudad de Salamanca, pues continuaron con esta función o con esta labor, a pesar de que este año creo que no ha podido ser así, y entonces el gobierno, que es el encargado de dar el indulto, pues habrán estimado que no era conveniente y no han dado el indulto. Con lo cual, pues bueno, yo supongo que los hermanos están tristes por esa situación, entre otras cosas porque se realiza un acto ahí junto al Museo del Comercio, en el cual pues se hace, digamos, efectiva la liberación de ese preso.
pero bueno, aunque no sea así, pues la hermandad sigue teniendo su finalidad, sigue teniendo su mensaje, que yo creo que es muy interesante para todo el mundo. El mismo nombre de la hermandad nos lo demanda, nos lo dice, y bueno, pues bueno, han realizado su estación de penitencia a lo largo de las calles del barrio de Prosperidad. Efectivamente, pues esa es la exposición de motivos, podríamos decir. A lo largo de la tarde ha caído alguna gota en Salamanca que ha alterado, por ejemplo, un poquito la procesión del despojado. No es el caso, hoy estamos viendo, claro, la primavera es así, son nubes, son calles, son metros, lo que te lleva al agua o lo que no. Y en esta ocasión, pues la Hermandad de Jesús del Perdón ha librado perfectamente la lluvia, incluso pues con un poquito de sol a las 7 de la tarde, que es la hora en la que efectuaba su salida este primero de los dos pasos, este camino del Calvario o camino al Calvario, que de las dos maneras viene reflejado en los documentos oficiales de la Semana Santa de Salamanca, que es una obra originalmente encargada a la Escuela Escultórica de Peñaranda en los años 80, y que últimamente en lo que es las estaciones pues acabó de remodelar Leopoldo García, como venía recogido en la rotulación. Este es el paso que habitualmente cargan los jóvenes, eso lo podemos... a veces qué poco nos dicen las imágenes, con qué pocas imágenes podemos deducir tanto, ¿verdad? Ahí veíamos en la manera de andar en los pies esta salida el primero de los dos conjuntos, que viene, pues como en otras ocasiones, Rafa, de ese momento de expansión de la Semana Santa salmantina, donde con el fin de pues aligerar un poco las salidas penitenciales, las procesiones, pues se incorporaban unos pasos secundarios, podríamos decir. Lo hizo esta hermandad, lo hizo también la de Nuestra Señora de la Soledad, en otras ocasiones lo veremos en Jesús Amigo de los Niños, también se incorporaron pasos infantiles. Bueno, responde a ese momento de expansión que era otro momento distinto de la Semana Santa de Salamanca, no es el que estamos viviendo ahora desgraciadamente para algunas hermandades, pero bueno, que se consigue mantener y que ahí vemos que tenía ese turno de carga joven. Sí, así es. Yo recuerdo, fíjate, que antes de llegar a cargar, digamos, si tú querías cargar el Cristo del Amor y de la Paz, por ejemplo, pues habían traído una coronación de espinas que salía el Viernes Santo, la procesión general del Santo Entierro, ya no es así, y entonces la gente que era más joven, porque digamos que había como un turno de carga que solo pues se tenía por edad, no era por otra razón, pues había que esperar a que alguien dejara su turno de carga para poder incorporarte tú y cargar con el Cristo del Amor y de la Paz, y entonces pues se incorporaba aquellas personas que querían cargar y que eran más jóvenes, pues lo hacían o bien con las cruces de la hermandad o bien, por ejemplo, con esta coronación de espinas. Entonces, como tú has indicado muy bien, pues hay otras hermandades que ante esa demanda de la gente joven que también querían cargar, pero no llegaban, digamos, no podían hacerlo con el paso principal, pues se incorporaron este tipo de figuras, como dices tú, Jesús Amigo de los Niños la tiene también, la Soledad también la tiene, sí, ¿verdad? Y bueno, la Hermandad del Perdón, que como vemos, pues lleva esa cruz bellísima con el Via Crucis, el Via Crucis que lleva alrededor, pues es una maravilla. La verdad es que sí, es un conjunto muy modesto, pero muy bien acabado, muy cuidado. Además, decíamos que la hermandad lo cuida y lo mima y lo siente como muy propio. Es una postura totalmente respetable y que además pues tiene esas escenas del Via Crucis muy bellamente recogidas. Y estábamos viendo esa salida justo en el momento en que se levanta al cielo este protagonista de esta salida penitencial, el crucificado de Bernardo Pérez de Robles, sensacional, recortándose sobre ese cielo un poco tormentoso, a pesar entre sol y nubes. Decía yo que el carácter penitencial de esta procesión viene remarcado por la presencia precisamente de penitentes, que en algún momento también fueron muy habituales en la Semana Santa de Salamanca. Hoy ya no es tan habitual ver a esas personas que procesionen con pesadas cadenas, con pesadas cruces. Seguramente lo veamos quizá mañana, Veracruz con lo tiene, Cristo de los Dos Trinos, en la Hermandad Dominicana,
y poco más. Bueno, tenemos en el yacente que sale con la primitiva cruz que tenía el Cristo de la Agonía Redentora, pero aquí se mantiene además con las cadenas, que lo hablábamos antes de empezar el programa. La subida del Camino de las Aguas es un auténtico calvario, y hacerlo con esa impedimenta, pues aún más, claro. Sí, pero bueno, yo creo que cada persona pues expresa su sacrificio de la manera que quiere. Así es como debe ser. Es decir, por eso la gente lleva la cara tapada, porque el sacrificio es con Dios y contigo mismo. Entonces, bueno, pues tienes razón, antes yo creo que se hacía más, pero todavía algunas cofradías pues mantienen este tipo de penitencia viva, y bueno, pues hay gente que, como vemos, quiere seguir haciéndolo, porque bueno, pues como digo yo, me parece muy respetable, porque cada uno expresa el sacrificio de la mejor manera posible. Ahí estábamos viendo justo la llegada de este paso al bulevar. Es uno de los puntos donde más pica la pendiente. Ahí tienen que hacer varias paradas, tanto los que llevan este paso del camino al Calvario como los que llevan a Jesús del Perdón, porque la verdad es que la pendiente además altera por completo el reparto de cargas, ¿no?, como hemos hablado en alguna ocasión, y ahí vemos también el propio esfuerzo, bueno, del penitente, de la agrupación musical María Santísima de la Estrella. Bueno, en definitiva, todo el mundo tiene que hacer ese esfuerzo de subir, que nos recuerda un poco el ascenso al Calvario. Yo creo que, porque viendo la procesión de Jesús despojado de sus vestiduras, que luego tendremos oportunidad de ver aquí, pues claro, este tipo de cosas yo creo que nos suenan bastante más castellanas que lo que tiene que ver con Andalucía. Es decir, por ejemplo, allí no llevan este tipo de cruces, no llevan las cadenas. Muchas veces el silencio hace que las cadenas, el sonido de las cadenas arrastrando por el suelo. Es decir, es un ambiente como diferente y también especial, ¿eh? Y por supuesto que tiene su encanto. Es complicado de ver en una procesión, por ejemplo, como la del despojado, pero en este caso, pues yo creo que es parte de nuestra Semana Santa, o tiene que ver también con lo nuestro. El futuro de la hermandad, que lleva, ahí lo vemos, una nutrida sección infantil, siempre una hermandad bueno, pues hermanada completamente con la seráfica del Cristo de la Agonía. La mayoría de sus hermanos comparten esa doble digamos, pertenencia. Incluso en un primer momento, si lo vemos ahora con los hábitos, pues digamos que el hábito es exactamente el mismo. Lo único que se cambiaba era el color, este rojo del perdón, por el morado de la seráfica, y también estaba preparado el hábito para cambiar la botonadura, el color de los botones, sin necesidad de cambiar el propio hábito. La capa es la misma. Así que bueno, es una hermandad que tenía ese fin de procesionar con el indulto a un preso en la antigua cárcel provincial. Después se ha visto muy afectada por esos cambios. En primer lugar, el traslado de la cárcel, se sustituyó ese acto del indulto por un acto al final en el Arco del Perdón, que recuerda precisamente a pocos metros del convento pues esa circunstancia, y ahora se venía haciendo en el Museo del Comercio ese acto de indulto, pero este año, como bien apuntabas, ha habido 7 indultos para la Semana Santa española, ninguno de ellos para la de Salamanca. No se ha atendido en el Consejo de Ministros esa petición, así que bueno, la hermandad sigue aferrada a esas señas de identidad. Decía yo que una de ellas es precisamente no querer salir del barrio, porque sobre todo a raíz del cierre del convento de las Madres Bernardas se había planteado alguna oportunidad de replantearse la sede, replantearse el itinerario, replantearse quizá procesionar por otro lugar, quizá retomando el antiguo convento de las Bernardas, ahora en el Colegio Calasán. Pero bueno, la hermandad se entiende que es una hermandad de este barrio y que aquí quiere seguir, y también es respetable esa postura. A mí me parece perfecto y muy correcto, y también tenemos el ejemplo de Raúl,
que yo creo que lo lleva Raúl Alejo, que con su hermandad del Vía Crucis pues también es una hermandad muy de barrio, aunque ellos pues intentan llegar más cerca del centro que la Hermandad del Perdón, pero también lo hacen así. Y bueno, yo que he tenido la oportunidad de ver la procesión, pues la gente estaba muy implicada, o está muy implicada, acompañando, animando, estando pendiente de las personas que participan en la procesión. Bueno, pues aquí ya sí tenemos, en esa circunstancia, ¿no? Esos pequeños peajes que hay que pagar, no estamos muy acostumbrados, va a haber semáforos en nuestra Semana Santa, obviamente el recorrido suele ser por calles más peatonales, aquí sí lo teníamos, pero no desmerece desde luego la imagen del Cristo del Perdón, una imagen soberbia, decíamos que puede ser uno de los mejores crucificados, si no el mejor, esa obra con una datación siempre complicada, bueno, siglo XVII, sabemos que es el regreso de Bernardo Pérez de Robles a Salamanca. Bernardo Pérez de Robles, el indiano, Rafa, que tuvo que buscar fortuna fuera de su ciudad y que tiene una historia muy particular. Pues él se marchó siendo muy joven, tenía 21 años, aunque 21 años, por ejemplo, es la edad con la cual Velázquez se trasladó de Sevilla a Madrid y ya tenía un cúmulo de obra bastante importante, vamos, por poner un ejemplo. Pero bueno, el caso es que él se marcha a Sevilla. Tenemos que tener en cuenta que esa ciudad, pues durante el siglo XVI, había sido una de las ciudades más grandes de Europa, debido al comercio que había con América. Y entonces eso hizo que la ciudad creciera mucho, creció hasta llegar a tener una población superior a los 120.000 habitantes, que ahora no es nada, pero en ese momento, como digo, era una de las ciudades más grandes que Europa, más grande que cualquier otra ciudad española. Entonces allí surgió pues una escuela artística importantísima, en la cual pues se dan cita algunos de los más importantes autores del barroco y de la imaginería, de la pintura y demás. Este año, y concretamente, estamos celebrando el año Murillo, el nacimiento de este gran pintor que también trabaja en una época muy parecida a la cual llega a Sevilla Bernardo Pérez de Robles. Nosotros tenemos documentado que hacia el año 1640 hay un descenso en las obras que se piden a los artistas, y entonces muchos de ellos, tanto escultores como pintores, o bien tuvieron que abandonar la ciudad o bien tuvieron que buscar nuevos mercados, entre ellos en América. Entonces, esto es lo que le ocurre a Bernardo Pérez de Robles. Yo creo que él llega a Sevilla, allí el mercado está copado y encima hay un descenso en las obras, un descenso además que se verá después acrecentado, porque en el año 1647 tenemos una epidemia de peste en Sevilla que dejó la ciudad hundida por completo. O sea, si tenía 120.000 habitantes, se quedó en 60.000. O sea, me parece que el 48% de la población falleció en esa epidemia de peste, en la cual la ciudad, ciertamente también hay que decirlo así, vivía en unas condiciones de insalubridad totales. ¿Ha habido alguna? Sí, digo. Bueno, hay una serie que es muy buena, la verdad. Yo recomiendo a todo el mundo que la vea, porque refleja muy bien lo que era la ciudad de Sevilla en ese momento. Una serie estupenda que nos puede ayudar a comprender mucho la época y el arte, porque en concreto pues narra también la historia de una pintora que no quiere ser reconocida, no quiere firmar como mujer y firma como un hombre sus cuadros, quizás para tener más éxito. Bueno, el caso... Saltamos de esa procesión de Salamanca, del Perdón, del Jesús del Perdón, y nos vamos en directo a estas horas de la noche con la última procesión del día. Ya estamos viendo en directo desde Zamora esos típicos hábitos monacales blancos, la capucha, las sandalias, la faja y las típicas antorchas. Momentos de austeridad, momentos muy intensos los que vamos a vivir a continuación. Desde luego, y momentos muy especiales que no podemos perdernos de una procesión como esta, como puede ser, por ejemplo, ese cántico de Jerusalén, Jerusalén en la plaza de Santa Lucía, o también el paso por el arco de Doña Urraca. Nos estamos refiriendo, como no, a la procesión de la Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena Muerte en directo desde Zamora. Nos vamos hasta allá. Vamos allí. Es noche cerrada de Lunes Santo en Zamora
Noche de teas y de medievo para sacar por sus calles antiguas a Cristo muerto. Noche de penitencia con hábito de monje y respeto absoluto al paso de una procesión que marca por su silencio y sus sonidos. La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte está a punto de llegar a la Plaza de Santa Lucía y desde aquí les saludamos y les damos la bienvenida a esta retransmisión para toda Castilla y León y para todo el mundo a través de Internet también. Nos acompañan esta noche Florian Ferrero, historiador, Roberto Castaño, sacerdote, párroco de Toro. Buenas noches a los dos. Vamos a contarles en los próximos minutos el paso de esta procesión. Es una de las más llamativas de la Semana Santa de Zamora, que pasa por esta plaza donde asistiremos a un acto que impone. Aquí se canta el Jerusalén, Jerusalén, un momento que atrae a cientos de personas. Muchos llevan aquí varias horas esperando en la acera alrededor de la plaza para contemplarlo in situ. Les explicaremos este momento y también todos los detalles de esta procesión y de esta cofradía que, como decía, marca por sus sonidos, como este Jerusalén, Jerusalén, que escucharemos en unos minutos, y también por sus silencios, como ese silencio que va extendiendo a su paso por las calles estrechas del casco antiguo de la ciudad por las que transcurre desde medianoche. Porque a medianoche han salido de San Vicente, su templo de partida, la sede de esta Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, la iglesia en la que esta talla que veremos después al final de la procesión está todo el año, allí lo podemos ver durante todo el año, y de allí sale esta noche acompañado por casi 500 hermanos que hacen la penitencia con él por las calles en este lunes santo. 480 exactamente son los cofrades que tiene esta hermandad penitencial, y como bien dice, salen de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir, que es donde durante todo el año se encuentra este magnífico Cristo que veremos, que sabemos que fue hecho para el convento de San Francisco, en que sin embargo después de la desaparición de este convento recaló en la parroquia donde actualmente se le da culto. Es un Cristo además maravilloso, donde todavía se duda de la autoría, donde se ha hablado mucho desde Ruiz de Zumeta. La verdad se ha dicho de Gómez Moreno, lo atribuía más a Becerra. Es una imagen magnífica, de además al desfilar en plano inclinado en 25 grados, permite apreciarse muy bien por todo el mundo. Es decir, es una imagen impresionante, es uno de los grandes crucifijos de Zamora y bueno, creo que todo el mundo va a tener la posibilidad de verlo muy próximo. Lo de los 480 hermanos además es muy curioso porque está cerrada la entrada, es decir, hay esperando poder entrar muchos más de 400, pero para que la procesión tenga una entidad muy medida, no se dejan entrar nuevos hermanos. Sí, lo de figura en principio es una cruz, que fue la primitiva que tuvo el Cristo, donde en unas chapas van los nombres de todos los hermanos difuntos desde la fundación de la hermandad, porque es una de las hermandades más jóvenes de Zamora en realidad. Nació, su primera procesión fue en el año 75, y afortunadamente todavía no ha habido un gran número de bajas. Todos eran muy jóvenes, todos cuando entraron. Efectivamente, se aprueba canónicamente en el año 74 y el año posterior, el 75, sale por primera vez a la calle con una, yo creo que de las principales aportaciones a lo que era la idiosincrasia y la imagen de la Semana Santa zamorana. Y ha sido una hermandad y una procesión que en este breve espacio de tiempo, porque si los comparamos, sí, ¿verdad?, con las cofradías históricas, es un espacio breve de tiempo, ha calado muy bien dentro de lo que es la Semana Santa de Zamora, ha tenido una aceptación popular tan importante que, como bien dices, tiene una lista de espera impresionante. Porque, bueno, pues el conjunto, esa sobriedad, ese hábito que estamos viendo que parece, ¿verdad?, sacado de los cuadros de Zurbarán, la sobriedad de la estameña del cíngulo, el propio crucificado realizado en bronce, esa réplica del Cristo que llevan sobre el pecho, y sobre todo la luz de las teas, me parece que es una estética acertada que ayuda y que conjuga perfectamente con ese casco histórico por el que
se desenvuelve el recorrido procesional. Y además tiene algo muy curioso, es una imagen que da sensación de procesión antigua y sin embargo es la procesión que ha incorporado elementos más modernos desde el punto de vista artístico, es decir, tanto en la cruz de guía que hemos visto hace un momento, como las 3 cruces penitenciales, como después los báculos de los directivos, obra de Ricardo Flecha Barrio, son de una modernidad asombrosa, es decir, las cruces hechas con maderos viejos a base de pátinas, son de una belleza extraordinaria y al mismo tiempo de una modernidad extraordinaria y sin embargo no desentonan en absoluto en el conjunto, es decir, están muy bien incorporadas en la procesión. Y vemos que no es necesaria la luz artificial del alumbrado de las calles, que como hemos podido observar se han apagado al paso del recorrido procesional, porque la potencia lumínica de las teas yo creo que es más que suficiente y además ayuda a ese clima intimista y profundo que también se juega con él en lo que es la propia idiosincrasia de esta hermandad de penitencia. Aparte de eso, la Semana Santa de Zamora de noche es para verla sin luz, simplemente con la iluminación de los hermanos, entonces esta la ha conseguido plenamente. Es una iluminación que además dura mucho, o sea, porque las teas aparentemente arden muy fuerte, pero dura muchísimo. Delante de esa magnífica fachada del Palacio del Cordón, la sede del Museo Provincial, que no deja de ser pues, un edificio también emblemático de este casco antiguo de Zamora. Y al lado Santa Lucía, la iglesia de Santa Lucía, también bellísima. Esa es una de las cruces de Ricardo Flecha. Los propios soportes de las teas también son de una modernidad increíble, porque los vemos y, como bien dices, encajan perfectamente en esa estética antiguo-moderna, pero sin embargo cuando los ves de cerca son muy modernos. Parece dar esa sensación de un haz de leña que está unido con unas cinchas metálicas y sin embargo el conjunto es realmente increíble. Las cruces que pesan una barbaridad, son cruces de penitencia porque realmente hacen penitencia quienes con ella van cargando. Yo tuve la fortuna de verlas tallar, son travesaños de la vía, de ferrocarril, son traviesas. Entonces, traviesas rebajadas y la madera de traviesa pesa muchísimo. Entonces, la verdad se ha dicho, tienen buen peso, tienen buen peso. Es una cofradía de, además, curiosamente, nació a la vez de la del Espíritu Santo y con unos elementos muy iguales. O sea, pues el traje es muy parecido al del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en los primeros años llevó también teas, lo que pasa de después la sustituyó por faroles. Entonces parece mentira como 2 cofradías nacidas en el mismo año inician su procesionar al mismo tiempo, nacieron con una estética semejante. Y después se ha extendido, había algún ejemplo por Salamanca de esta uniformidad muy parecida, pero después se ha extendido por muchísimos lugares de España siguiendo el modelo de Zamora. Es romper con la estética del caperuz, esas cogullas monacales que dan ese aspecto de una procesión conventual, de los muchos y muy poblados conventos que hubo en Zamora y que evidentemente Florian conoce a la perfección. Pues es un poco esa estética, ¿no? Esas procesiones claustrales que se realizaban por los claustros de los monasterios, de los conventos de la ciudad y que precisamente en Semana Santa todavía se siguen repitiendo en el ámbito de los propios conventos, en este caso femeninos porque son los que nos quedan, pero que tienen un poco esta estética donde ellas también, las monjas, alumbran la propia procesión y con ese recogimiento y esa oración. Es decir, Zamora podemos decir que esta noche se convierte en eso, en un gran claustro de un convento. Sí. Aparte de eso, con otro elemento que todavía no lo oímos, pero se dirá muy pronto, y es de a lo largo de la procesión va un grupo de hermanos junto a la imagen del Cristo cantando motetes. Motetes, además de algunos de una belleza extraordinaria,
la mayoría de ellos hechos por Enrique de Satué, que ha sido la persona que más ha introducido, algunos antiguos, como tiene de Giovanni Battista Martini, bueno, y al final de la procesión ya en la iglesia de Sila Reis, de Venancio Fortunato. Yo creo que es otro de los momentos de jamás han retransmitido, pero es un momento bellísimo. Ya cuando a las 2 de la mañana, pasadas la cofradía, entra dentro de la iglesia, es el final de la procesión. Un tema, el Vexilar Regis, que se compuso en el siglo VI. Sí, no es una broma. No es una broma, y que además se compuso precisamente para eso, para cantar en esta Semana de Pasión y el día de la Exaltación de la Cruz. En Zamora, además, tenemos noticias de que se interpretaba exactamente desde el sábado de Pasión, en vísperas, durante toda la Edad Media. Lo mismo que se hacía en Palencia, y posiblemente también se hiciera en Salamanca y en León. Y después, en una celebración de no se cantaba en otros lugares, era el día que llegaba la bula de cruzada a la Catedral de Zamora. El obispo recibía la bula a la puerta de la catedral, y entonces, al entrar, el coro catedralicio, los canónigos, cantaban el Vexilar Regis, mientras el deán salvaba la gran vesila, el gran estandarte negro con una cruz dorada, y lo pasaba por la parte superior del altar. Entonces, una de esas referencias curiosas que tenemos a este hermoso poema, pues, es bellísimo, de la Edad Media zamorana. Efectivamente, y además se hacía en recuerdo también para lo que se compuso el propio Vexila, que fue para recibir en Constantinopla las reliquias de la Santa Cruz. Entonces era un poco como un rememorar aquella llegada a Constantinopla de las reliquias, cuando llegaba esa Vexila, la bandera, la bandera del rey, que es la traducción literal del himno, a la propia catedral. Seguimos viendo la llegada de cofrades, que aunque decimos que solamente son 480, sigue siendo un número significativo. Vamos a ver que llenan absolutamente toda la plaza, y que, bueno, pues realmente sería un problema si hubiese más. No, yo creo que precisamente el número está muy bien medido para que al final esté el Cristo en medio. Por adelantar, puesto que después, cuando empiece, no vamos a poder hablar o no debemos hablar, cuando llegue el Cristo a la plaza, después de un acto donde se leen una serie de textos y demás, vamos a oír la interpretación del Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén es Jerusalén, Jerusalén, puesto que se planta en latín. Es una composición de Miguel Manzano, el gran músico zamorano, que además en un texto en su momento nos lo explicó muy bien. Se inicia precisamente con esas frases de las lamentaciones de Jeremías, de después van a servir de estribillo, donde más o menos sería Jerusalén, Jerusalén, conviértete a Dios tu Señor. Y a continuación vienen una serie de estrofas muy bellas, son responsorios de maitines, donde Cristo toma la palabra para dolerse de la actitud, sobre todo de sus apóstoles. En la primera es el momento de estar en el huerto de los olivos, y se dirige a los apóstoles que se han dormido, y entonces le dice: mi alma está triste hasta la muerte, aguantad un poco conmigo. Y a continuación viene un verso de cierre, de sería: o vos, omnes, vosotros todos lleváis por el camino, mirad y ved si hay alguno de vosotros semejante en el dolor a mí. Efectivamente. Y entonces vuelve de nuevo Jerusalén. Después la siguiente estrofa se refiere precisamente a la traición de Judas, donde el texto dice: mi amigo me entregó dándome un beso como señal para que me cogieran prisioneros. De nuevo o vos, el Jerusalén. Y la tercera estrofa es cuando los discípulos huyen y dicen: vosotros escaparéis y yo iré a morir por vosotros. Además, la fuerza del latín Judas Mercator suena con fuerza. Estamos escuchando ya de fondo alguno de esos motetes que viene cantando el coro de la hermandad, y vemos perfectamente en ese plano inclinado la imagen del magnífico Cristo de la Buena Muerte, que, como bien decimos, aunque se discute la autoría, a pesar de todo, pues sigue estando atribuido a Ruiz de Zumeta, y que yo creo que es uno de los exponentes de
manierismo tardío que en Zamora con Falcote y el propio Ruiz de Zumeta e incluso Juan de Montejo, a veces asociados los tres. Los desde luego, claro, ahí tuvieron una fuerza. Pues hicieron obras de esta gran belleza. Un Cristo de dimensiones algo más grandes de lo normal, y que tiene pues ese realismo y ese patetismo que todas las obras manieristas trataban un poco de transmitir, ¿verdad? Imbuidas de la devoción moderna y de ese realismo, donde pero lo que no se pretendía, claro, es muy, dentro del dolor es austero, la sangre. La verdad se ha dicho que además se lleva inclinado, y es algo muy curioso, porque los fundadores de esta cofradía tuvieron gran relación con las 7 palabras, hasta el punto de que pidieron unirse a ella 2 años después de fundarse. Y las 7 palabras, el segundo intento de salvar la imagen, la primera era en una mesa procesional, el segundo fue salvarla así, y se lo prohibió la Junta Pro Semana Santa en enero del año 68. Y entonces esos fundadores, sobre todo Millán Gómez, era directivo de las 7 palabras, retoma con fuerza la idea de llevar el Cristo inclinado, como había pretendido en un momento llevarlo las 7 palabras. La perfección anatómica, ese Cristo con la cabeza ya inclinada en ese momento de la muerte, la buena muerte, esos tonos también de la policromía tan verdosos que son propios de la época, el amoratamiento de la propia carne en el momento de la muerte. Y lo que dices llama la atención porque es un Cristo que tiene un gran realismo, pero que no tiene un abuso excesivo de sangre como solía ser, pero sin embargo, bueno, pues nos presenta realmente lo que es, ¿no? El hombre que ha sido capaz de entregar lo que tiene, que es su propia vida en la cruz, por absoluto amor. El título, además de la imagen, hasta de nace la cofradía, era el Cristo del Perdón. A mí me parece un nombre muy bonito. La cofradía, parece que ese nombre se había olvidado, no le puso ella el nombre, sino de los zamoranos empezamos a decir el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de la Buena Muerte, y al final así terminó quedó. Siendo Buena Muerte, pero el nombre de la imagen es Cristo del Perdón. Y vemos ya cómo se van situando todos los miembros de la cofradía alrededor de la plaza. Situarán ahora el Cristo en el centro. Hemos visto la presidencia también eclesiástica que viene detrás de la imagen, y es sin lugar a dudas uno de los momentos, yo creo que más sobrecogedores de la Semana Santa zamorana. Y además es uno de los momentos que yo creo que marca la esencia real del sentir de la Semana Santa en Zamora. Tenemos muchas peculiaridades, tenemos una idiosincrasia muy propia, pero es verdad que muchas cofradías pues son exactamente iguales, o muchos desfiles procesionales son exactamente iguales a los que se realizan en muchos lugares de Castilla o de otros lugares de España. Sin embargo, estas procesiones, estas hermandades que nacen en los años 70, creo que introducen elementos muy característicos que han hecho que la Semana Santa de Zamora sea merecedora de todas las distinciones que tiene, bueno, por lo distinto, ¿verdad? Por lo peculiar. Pero yo creo que al mismo tiempo era una vuelta al pasado. O sea, yo creo que todas las cofradías nacidas a partir de los años 50 lo que intentan es tomar la pureza de la Semana Santa antigua, ir por las rúas viejas. A mí esta procesión, por ejemplo, me entusiasma dentro de una hora y media, cuando pasa por el adarve de la muralla en la ronda de Santa María la Nueva, sin ninguna iluminación, simplemente con la iluminación de las teas, ese bordear la muralla por encima es sobrecogedor. Nos callamos unos minutos porque va a empezar el acto de oración, como decíamos, y el canto del Jerusalén. Que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte sea nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte sea nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida por los siglos de los siglos. Plebito
Decíamos al principio de la retransmisión que esta procesión marca por sus silencios, como el que estamos escuchando ahora mismo ya, y por sus sonidos, como los que hemos escuchado en estos minutos, con esa interpretación del Jerusalén, Jerusalén, y esa otra pieza, ese otro motete que el coro también ha interpretado justo después del Jerusalén, cuando los cofrades ya inician el camino de subida por esta cuesta de San Cipriano. Maravilla ver esta procesión desde arriba. Sí, y por eso cuando hablamos de los centenares de personas de hoy en la plaza, realmente los de ahí son miles, porque realmente a lo largo de la puesta San Cipriano y sobre todo sobre el mirador de San Cipriano, ahí sí hay miles de personas y serían más dadas a poder hablar o oírse una voz, y sin embargo permanecen en perfecto silencio. Ahora la subida realmente por la puesta, la vuelta de Dae en su entrada hacia las murallas de la ciudad es también un lugar bellísimo para verlo. Es una de las notas características, el silencio. Yo creo que si tuviéramos que hablar de un elemento significativo de estas procesiones penitenciales de Zamora, es precisamente el silencio que se escucha. Sí. Aunque parezca algo contradictorio, se escucha el silencio, se palpa el silencio, y es algo que a los que no están acostumbrados realmente les llama la atención. Sí. Les llama la atención porque es un silencio que dice mucho. Aparte de eso, es un silencio muy curioso, porque cuando tú estás esperando en la fila, es un murmullo fuerte, es hablar fuerte, es el comer pipas, el poner a los niños en fila, esa costumbre de tener los zamoranos de empezar a los niños más bajos, ir poniendo en nivel de madera para que todo el mundo lo vea. Saludar al que pasa. Saludar al que pasa, y de repente, cuando se apagan las luces, hay un murmullo, hay como un ruido especial, pero yo no sé hasta de punto es el apagar la luz, es decir, ya viene la procesión. Y a partir de ese momento el silencio es asombroso, asombroso. Después roto, eso sí, después de un momento, cuando ha terminado de pasar la procesión, sobre todo por la limpieza. El servicio de limpieza nos deja una ciudad maravillosamente limpia, donde parece que no hubiese pasado nada por allí, pero ¿verdad? Ahora hay cientos de personas y el sonido es directo. Hemos visto algunos de los planos, magníficos planos que nos están ofreciendo. A los cofrades con, como decíamos, esa reproducción en bronce del Cristo de la Buena Muerte que llevan colgado sobre su pecho. Y vemos también como elemento de penitencia que llevan esa sandalia franciscana, y muchos de ellos van descalzos, que también es otra de las notas características de todas las procesiones en Zamora, pero especialmente de estas procesiones penitenciales, que también es un elemento significativo que a mí me parece que merece la pena significarlo, ¿verdad? Porque responde muchas veces
a promesas, a ofrecimientos y a un sentir profundo que muchas veces algunos de los cofrades tienen interior, que bueno, pues muchas veces los curas decimos, y después no van a misa, después no participan, después no los ves durante todo el año. Yo siempre digo, nadie va a una procesión descalzo, nadie va a una procesión a cargar, nadie va a una procesión a hacer penitencia si no tiene algo dentro, Vamos ¿verdad? Hay un hecho, además, yo he salido en varias procesiones de por la noche, es muy curioso. Además, cuando vas llegando los hermanos, es fundamentalmente un espacio de encuentro, porque muchos no te ves en todo el año, es decir, es el momento del abrazo, es el momento previo a la procesión, un abrazo muy sentido. O sea, de repente, decir, un año más estamos juntos, tú ves, te llegan los hermanos y de repente viene uno en zapatos. Y dices, bueno, ese de viene en zapatos va a salir de ese balzo. Momentos antes de la procesión, Verde se retira hacia un lado, suele llevar una bolsa, mete los zapatos en una bolsa, los deja en un espacio retirado de la iglesia o se los cuelga por dentro de la túnica y después vas y de eso dices, vamos a ver, este hombre muchas veces, y yo lo he visto, yo por ejemplo en la procesión en la Hermandad de las Siete Palabras, donde varios hermanos veníamos desde 400 kilómetros de distancia a la tarde del Martes Santo para desfilar en la noche. Pues ese hermano, después de haberse metido 300, 400 kilómetros para estar a lo mejor esta noche en Zamora y mañana tener de trabajar a las 9 de la mañana en una ciudad tan distante, encima le salga de ese balzo, pues algo tiene que llevar dentro. Si no es imposible. Seguimos escuchando de fondo estos distintos motetes que el magnífico coro de la Hermandad está interpretando, que antes comentábamos a micrófono cerrado. El gran trabajo que Paco Rapado, que es el director de este coro de la Hermandad, ha hecho a lo largo de los siglos, o sea, de los años. Sin lugar a dudas, yo creo que es el mejor coro de las cofradías de la Semana Santa zamorana. Son únicamente 15 voces, 16 voces bien preparadas, entendidas en música, que además cantan con profundidad, con arraigo, con creencia, y eso también se nota, ¿verdad? Sí. Y que yo creo que le dan esa nota de profundidad también y de misticismo que la propia procesión necesita. Y muchas veces pues pasan desapercibidos quienes durante todo el año están cuidando, trabajando y atendiendo, y en este caso yo creo que Paco Rapado... además jamás sale en ningún sitio, jamás se habla de él, y la verdad se ha dicho de su nombre con un trabajo. Nos va a reñir sí. por haberlo nombrado, cuando pero mañana yo creo lo veamos. Que es de justicia, ¿verdad? Sí. También que su nombre salga a la luz, porque estas personas que precisamente hacen este trabajo callado y concienzudo son los que, sin lugar a dudas, contribuyen a que nuestra Semana Santa esté donde está, y que, bueno, pues que con su granito de arena están haciendo que no se pierdan ni las tradiciones, ni las costumbres, ni la propia profundidad y el propio sentido. En la Semana Santa de Zamora es una Semana Santa de yo creo que además hemos tenido grandes aciertos. Por ejemplo, cualquier persona que esté viendo estas imágenes no verá ninguna señal de tráfico. Y después están tapadas. Previamente al paso de una procesión se tapan. Por ejemplo, para que no se tiren pipas al suelo, se inventaron hace unos 20 años las pipileras, es decir, unas bolsitas especiales. Es decir, la ciudad de Zamora, en ese sentido, yo creo que para que la Semana Santa pueda desarrollarse perfectamente, ha ido creando cosas muy interesantes, y después están todas esas personas que en silencio están trabajando para ella durante todo el año, con un trabajo enorme, enorme además. La plaza, el propio canto, y ayuda en definitiva a que también el paso de la hermandad y el paso del Cristo envuelva el espíritu y eleve un poco también el alma y el corazón, que en definitiva todos lo necesitamos. Hay otro de los elementos, el incienso, los olores a incienso, que también
por las calles de Zamora en este tiempo de Semana Santa son tan característicos, ese incienso que se quema delante de las imágenes y después la propia cera que va goteando y que va chorreando. La próxima semana la ciudad tiene otro sonido, de las ruedas de los coches, ese ruido tan especial de la cera. Cuando intentan limpiarla en profundidad, al final siempre esa cera se mete. Y el Cristo de nuevo que se pone en marcha. Solo lleva unos tambores para señalar la marcha. El propio paso de los hermanos cargadores, que es curioso, además tienen 2 turnos y se van cambiando. No por el peso en sí de la imagen, sino también muchas veces por la propia postura. Y además yo creo que es algo acertado porque también permite que un número mayor de hermanos puedan optar a lo que aquí en Zamora tenemos como privilegio, ¿verdad? Como algo importante poder llevar nuestras imágenes, poder cargar las imágenes. Y el otro elemento que ahora se estaba viendo, perdona Florian, es precisamente las teas que alumbran el Cristo. Porque no solamente lo que es el propio recorrido procesional está alumbrado por las teas, sino que estamos ya también acostumbrados, yo creo que a veces en exceso, a esa iluminación artificial de los pasos, de las imágenes, que sí, nos las permiten ver con toda naturalidad y con todo lujo de detalles, pero que muchas veces hacen que perdamos la esencia. En una procesión como esta, el que la imagen solamente vaya alumbrada por esas 2 teas, me parece que da una estética, una plasticidad realmente increíble. En este momento cualquiera que esté viendo estas imágenes podría pensar que estamos perfectamente en pleno siglo XVI en el discurrir de una procesión. El problema que tenemos muchas veces es patrimonio. Piensa más en aspectos puramente externos. No puede ir iluminado por cera, no puede ir iluminado. Y yo creo que muchas veces es un error. El Cristo va perfectamente así, no está sufriendo nada. Son además teas de parafina, no van a dañar en absoluto la imagen ni por temperatura, ni por humo, ni por nada. Y desde luego, cuando la procesión va pasando por sus recorridos tan estrechos o la bajada de Valborraz, realmente es impresionante. Decías antes lo de los hermanos de paso, es muy curioso porque además en Zamora los llamamos hermanos de paso, no son ni costaleros ni cargadores. Los hermanos de paso, además, yo iba a decir nos especializamos, yo hace ya varios años dejé de serlo, al final se especializan, es decir, los de suben las puestas y las bajan son diferentes a los de van por llano. Porque al final, para que la imagen siempre lleve la misma inclinación, lo que se hace es turnos donde haya altos, bajos y de esa forma pueda ir la imagen siempre. Es decir, los de bajan Valborraz delante, suben San Cipriano detrás. Es decir, es una forma, desde la imagen de esa forma, siempre lleve la misma inclinación. Entonces, realmente yo sigo pensando, es un honor poder llevar un paso en Zamora, es un privilegio. Vemos ahí también el detalle de los báculos que antes mencionabas, de la directiva y los mayordomos que van acompañando al sacerdote a la presidencia eclesiástica. Una nota más de esa modernidad que le debemos a Ricardo Flecha, que introduce precisamente en estos desfiles. Y además en esta procesión es curioso, la insignia principal no la lleva el presidente, porque el presidente es el jefe de paso. Entonces él cede su vara, si se puede llamar así, su báculo, a otro hermano, y él va delante del paso dirigiendo las maniobras del paso. Y eso ha sucedido y sucede en muchas cofradías, donde el presidente no va en la presidencia precisamente por ocupar su puesto de hermano. Tiene que ocupar su tiempo en otros menesteres, como es el caso de... Y ahí vemos desaparecer el Cristo detrás del muro de Santa Lucía. Y así va subiendo esta cuesta de San Cipriano, esta procesión, y así nos despedimos esta noche, con estas últimas imágenes de los últimos cofrades del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Ha sido un placer, Roberto, Florian. Muchísimas gracias una vez más y que tengáis buena Semana Santa.
Gracias. Muchas gracias. Igual que a todos nuestros telespectadores, que tengan muy buena Semana Santa. Mañana seguimos con más programación especial. Mañana seguiremos bordeando ahora mismo la 1:15 de la madrugada. Ponemos fin a esta retransmisión, pero antes sí que podríamos ver alguna fotografía. Hombre, más, pues sí, ¿no? nos apetece seguir recorriendo momentos de la Semana Santa gracias a esas fotos que nos están enviando a través del WhatsApp. 682-787878, como ha hecho, por ejemplo, Juan Carlos Dosuna, que nos manda esta foto desde Salamanca, de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras María Santísima. La verdad que una foto preciosa, buena foto, ¿eh? Sí, señor, preciosa, buena foto. Sí, señor. Un compendio ahí de esos dos Buen pasos encuadre, maravillosos. fotógrafos. O Juan Casado Rodríguez, de la procesión del Jesús de la Esperanza desde León, ese contraluz que nos ha enviado con el cielo azulado, despejado, que tantas ganas tenemos de ver estos días en nuestras calles. Ojalá que sí, ojalá que siga así despejado y que no llueva. También, en este caso, Juan Luis Rodríguez nos envía una foto desde Palencia de la procesión del Sábado del Dolor. También con esa oscuridad, muy espectacular, una foto muy bonita, muy bien cuidada la composición. Nos gusta esta foto. Nos vamos con esta otra imagen de Luis Carlos Hernández de la procesión de Vía Matriz desde Ávila. Ahí vemos al Cristo también. Una imagen, un juego de luces también muy, muy espectacular. Desde luego que sí, fotos muy bonitas las que estamos viendo, como esta que nos llega desde Zamora, en este caso, de la Virgen de la Piedad, que nos envía María Ángeles Rodríguez. Otra foto realmente también muy, muy bonita. Nos va a costar mucho elegir, ¿eh, Miguel? Al jurado, a nosotros. Bueno, ¿no? Al jurado, nosotros no. las elegiríamos todas. Venga, con esta vamos a ir finalizando la tanda de WhatsApp de imágenes del día de hoy. María Milagros López Martín, que nos envía este paso de la Piedad desde Medina de Río Seco de Valladolid. Magnífica. Y también María Paz García, en este caso, desde Zamora, nos manda esta foto, esa instantánea que ha tomado del Santo Entierro Berciano de Aliste. Qué bonita. María Teresa Estebanez Cueva, la procesión de Piedad y Reconciliación desde Palencia. Esta es la última fotografía. Mañana, a ver si no me falla la memoria. A ver. Toro, Astorga, Zamora y Ávila, ¿no? Nos vamos mañana. Muy bien, esos 4 puntos serán los protagonistas, aunque seguro que repasamos mucha más actualidad de la Semana Santa de Castilla y León. A las 9:30, más o menos aproximadamente, en torno a las 9:30, les esperamos aquí en directo en la Semana Santa de Castilla y León. Duerman bien, descansen y nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.